Hola, ¿cómo están? Espero que por la gracia de Dios se encuentren muy bien allí donde se encuentran ahora. Quizás estés en la casa, estás en el trabajo o estás haciendo otro tipo de actividad y planeas profundizar tu estudio en la escuela sabática. Eres bienvenido a este canal que es realizado con mucho cariño para cada uno de ustedes. Cada semana vamos a estar subiendo un video diferente de acuerdo a la temática de la lección de la escuela sabática. Sabemos nosotros que esta lección nos acompaña en nuestro crecimiento espiritual y de esta manera profundizamos más nuestro estudio de la Biblia. Vamos a nosotros a meditar, reflexionar y también aprender de lo que nosotros hemos leído estos días acerca de la lección número 2, que es los crisoles venideros. Pero antes de ello, nosotros queremos también, como ministerio, poder utilizar una metodología de enseñanza, que es la metodología llamado el MEAC. El MEAC consiste primero en establecer a tu clase la parte del motiva, cómo yo introduzco el tema que yo voy a compartir en mi unidad de acción. Luego viene la parte del explora. Después sigue el aplica, cómo aplico lo aprendido, para luego pasar con la parte del crea. Entonces, acompáñanos en esta nueva aventura, en este nuevo ministerio que es hecho con mucho cariño para ti. Muy bien, antes de poder introducirnos al tema, tenemos que saber algo muy importante. El dolor es una realidad constante en nuestra sociedad. ¿Quién no ha experimentado dolor o algún tipo de sufrimiento? Desde que nosotros nacemos, estamos rodeados y tenemos que vivir en un mundo a la cual esta realidad no podemos nosotros pasarlo por alto. Pero tenemos que distinguir algo muy importante, que en tu caminar cristiano hay diferentes tipos de dolores que tú vas a experimentar. Y no solamente son esos dolores a los cuales son ocasionados por las malas decisiones que a veces uno tiene, sino también de realidades a las cuales nosotros estamos inmersos, que es el conflicto entre el bien y el mal. Como también hay tipos de sufrimientos que nosotros pasamos para madurar espiritualmente. Es por eso que es importantísimo que tú puedas distinguir qué tipo de crisol tú estás experimentando ahora para que de esta manera puedas tener la paz que Cristo quiere que tú puedas experimentar en tu corazón. Muy bien, ahora vamos a ir de lleno a la parte del explora. No vamos a hacer un repaso día por día, sino hemos dividido la lección en 3 partes. La primera nos habla acerca de los crisoles de Satanás. Quizás tú recién estás entrando, estás conociendo esta temática y te preguntas, ¿qué es un crisol? Muy bien, te voy a dar el tiempo de buscar ahí en Google y voy a dar una definición a la cual es entendible para todos. Un crisol es un recipiente donde se utiliza para derretir diversos elementos a temperaturas muy altas. Ahora la pregunta es, ¿cómo hago la siguiente analogía en comparar a la vida cristiana con el crisol? Nosotros experimentamos diferentes tipos de crisoles en nuestro caminar cristiano. Es por eso que en la parte introductoria le decía que es importante distinguir qué tipo de crisol estamos ahora teniendo. Uno de ellos son los crisoles de Satanás. Tenemos que aprender algo muy importante. La realidad del ser llamado Satanás es una realidad innegable. Ocultarlo o mejor dicho, caricaturizarlo sería menguar su poder o su debilidad, como muchas veces nosotros vemos alrededor, ¿cierto? Vemos, por ejemplo, que algunos mencionan que el mal es producto de la ignorancia del ser humano y sin embargo no dan crédito a que esto es ocasionado por un enemigo que no quiere verte feliz. Conociendo al enemigo, sabremos también cómo poder vencerlo, pero desconocer que existe alguien a la cual desea tu mal, por lo tanto, hace que tú y yo podamos estar desprotegidos. Tenemos que saber algo muy importante.
La Biblia nos menciona y la lección también nos habla acerca de que el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar. Buscando a quien devorar. Por lo tanto, el enemigo que nosotros tenemos es un enemigo real y tangible a la cual está esperando el momento exacto para poder atacarte, para poder tentarte. A través de diferentes tentaciones, Él hace que tú puedas sufrir. Muchas personas piensan que eso es a causa de Dios, pero Dios nunca quiere ver tu mal. Dios siempre quiere verte a ti feliz, quiere verte que tú puedas crecer y no quiere que tú retrocedas. Sin embargo, el Señor no permite que cada uno de sus hijos pase por alguna tentación que no puedan soportar. Es por eso que Él nos brinda de una armadura a la cual se encuentra en su palabra, para que nosotros podamos resistir fervientemente a las tentaciones ocasionadas por Satanás. De esta manera, nosotros podemos pasar este crisol sin quedarnos en la trampa que el enemigo puede hacer a nosotros. Un ejemplo, un padre de familia, un padre íntegro, pero un padre a la cual está pasando por problemas económicos. En la empresa que está trabajando, encuentra compañeros a los cuales hacen malversaciones con el dinero. En ese momento, él tiene dos opciones. O contarle al jefe de lo que está sucediendo a su alrededor, o simplemente ocultar su vista frente a esta injusticia, porque es un daño, un prejuicio a la empresa, y salir beneficiante también de dicho juego sucio. En parte, esta persona estaría supliendo una necesidad que tiene en casa. Sin embargo, estaría traicionándose a sí mismo por la falta de integridad en hacer dicho acto. Por lo tanto, esta persona, a pesar de que está siendo tentado, a pesar de que tiene la necesidad del dinero, tiene que mantenerse íntegro de acuerdo a sus principios. Yo no sé cuál es el crisol que Satanás está poniendo en tu corazón ahora. ¿Cuál es el tipo de prueba que él está haciéndote experimentar o la tentación que quiere que tú caigas? Sin embargo, recuerda que él puede hacer que tu alrededor parezca lóbrego, parezca que no hay una solución, pero sí hay una salida para la tentación. Y la palabra de Dios así nos lo dice, porque nos dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La segunda parte de la temática de lección de la escuela sabática es los crisoles del pecado. Por eso te invito a que puedas en tu Biblia buscar Romanos capítulo 1, versículo 18. Romanos capítulo 1, versículo 18 dice algo muy importante. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y acá nos explica en todo el capítulo 1, y especialmente del versículo 18 hasta el versículo 32, las fases del pecado. Tienes que comprender algo, el pecado es real, pero es una falsa ilusión que pone frente a nuestros ojos, ante nuestros sentidos, que no nos hace ver su naturaleza tal y como es. Porque si se presentara tal y como es el pecado, entonces todos se alejarían de él. Sin embargo, el pecado en sí trae consecuencias negativas y nefastas para tu vida, no solamente para tu estado espiritual, sino también para el estado emocional y también físico. De esta manera, el pecado tiene grandes consecuencias para la vida del ser humano. Es por eso que Romanos nos dice que hay fases a las cuales el pecado, se desarrolla en el ser humano.
Por ejemplo, en el versículo 21 dice, ya que habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Al contrario, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Esto es muy importante, porque primero empieza con un conocimiento. Uno sabe que el pecado es la transgresión de la ley. Quizás no conozca la consecuencia en sí a plenitud del pecado para su vida, pero sabe que el pecado es una rebelión abierta contra la ley de Dios. Por lo tanto, el pecado por sí no va a traer nada bueno. Pero aquella persona a la cual consiente en el pecado, sabiendo que está mal, entonces no solamente se hace daño a sí mismo, también oculta la realidad a la cual él está experimentando. Luego de eso, la siguiente fase que nosotros podemos observar en la realidad del pecado es que no solamente la persona ya conoce lo que él va a hacer, sino también ignora lo que en su vida está pasando. Por lo tanto, el versículo 24 dice, por lo cual también los entregó Dios a la inmundicia en los apetitos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Para luego decir lo siguiente, como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, versículo 28, Dios los entregó a una mente depravada para hacer cosas que no deban. Y están atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, homicidios y otras cosas a las cuales llega hasta el extremo cuando el ser humano se aparta de Dios. Esto afecta a ¿qué? Al ser ontológico del hombre, el ser a la cual comienza con Dios. Dios ya no es el centro de mi vida. Si Dios no es el centro de mi vida y de mi existencia, entonces yo soy mi propio Dios. Y como yo soy mi propio Dios, yo hago mis propias leyes, mis propias normas. Yo creo mi propia moral, que necesariamente no está ligado a lo que dice este libro. Por lo tanto, si Dios no es el centro de mi vida, todo lo que conlleva o todo lo que Dios transmite para mí no tiene importancia. Dejo de lado a Dios. Esto, por lo tanto, hace que yo sea Dios en sí mismo, afectando mis relaciones interpersonales, porque la Biblia nos dice que para amar yo tengo que primero tener a Dios en mi corazón, porque el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y también nos dice la Biblia que debo amar a mi prójimo como a mí mismo. Por lo tanto, ¿cómo puedo decir que tengo amor a Jesús? Mejor dicho, tengo amor hacia las personas si no tengo primero a Jesús. Por lo tanto, esto también afecta mis relaciones interpersonales. Por lo tanto, como les decía antes, yo creo mis propias normas. No hay una esencia, mas soy una existencia. No hay una naturaleza a la cual me defina como ser humano, porque la Biblia nos dice que fuimos creados a imagen de Dios. Y cuando no hacemos las obras de Dios, entonces somos hijos esclavos del pecado y nos vamos tras nuestros malos deseos, porque así nos dice la palabra de Dios, porque cuando todos pecamos, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, todos tenemos una tendencia al mal, una tendencia pecaminosa, a la cual nos inclina hacia los bajos deseos. Por lo tanto, vemos hoy en día lo que hay en la sociedad: lascivia, orgías, conductas antinaturales que van en contra de la sexualidad que Dios estableció para el ser humano, la idolatría y cosas afines. Puedes entonces observar que cada decisión tiene una consecuencia. Quizás yo estoy hablando para alguien a la cual tuvo una vida genuina en Cristo, pero que se dejó llevar por el crisol del pecado y ahora está experimentando las terribles consecuencias de su actuar. Es una realidad a la cual nosotros no podemos negar. El ser humano se puede ensobrecer y enorgullecer de lo que hace,
pero tarde o temprano la consecuencia de sus actos llegará a su vida. Por último, el crisol o los crisoles de la purificación. Te invito a buscar Jeremías capítulo 9, versículo 7. Jeremías capítulo 9, versículo 7 nos dice lo siguiente. Por tanto, así dice Jehová de los ejércitos, yo los refinaré y los probaré, porque ¿qué más he de hacer por la hija de mi pueblo? Esto es muy importante. Hay también un crisol a la cual Dios utiliza para purificar, para poder sacar las impurezas que nosotros tenemos todavía en nuestro carácter. Aquellas impurezas a las cuales nos alejan de nuestro Creador en vez de acercarnos más a Él. Tú puedes estar diciendo ahora, ¿por qué estoy pasando esta circunstancia? ¿Por qué estoy pasando esta adversidad si yo estoy siéndole fiel a Dios? No tengas temor de lo que tú estés enfrentando, ni te sorprendas de la prueba a la cual tú estás teniendo. Porque en la vida cristiana es necesario pasar por este crisol de la purificación para que tú puedas dejar las cosas que antes tú hacías y por lo tanto tú vas a fortalecer y mejorar tu carácter. Pero un cambio también conlleva un dolor. Algunos lo llaman la escuela del sufrimiento. Sin embargo, dichas pruebas tienen un propósito y no son hechas al azar, sino más bien tienen la intención de darnos cuenta de nuestra condición y depender firmemente de Dios. Pablo dice que él tuvo un aguijón en la carne, a la cual le servía para que no se pueda enorgullecer de lo que él estaba haciendo, y que de esta manera le hacía recordar de quién venía el poder y a quién le debía la gloria y la honra. Por lo tanto, tú y yo tenemos que seguir creciendo, y crecer también es experimentar dolor. Por lo tanto, gózate en las pruebas, así como se gozaban también los discípulos. Aunque esto pareciese ilógico, ¿cómo poder sonreír en momentos malos? ¿Cómo estar feliz en circunstancias negativas? Tan solo mira a Jesús, mira al Señor Todopoderoso, y Él te va a dar la respuesta que tú necesitas. Ahora viene la parte de la aplica. Te motivo y te desafío a poder distinguir los tipos de crisoles que tú estás experimentando hoy en día a través de 3 formas. Primero, con 3 verbos importantes: concientizar, conectar y apoyar. ¿Y de qué manera? Ser consciente de la realidad a la cual nosotros estamos experimentando. Conectarnos con las personas para que de esta manera nosotros podamos ser una bendición para ellas. Cuando uno está pasando por diferentes pruebas, por diferentes circunstancias, conectarnos con la gente nos ayuda a que esa carga pueda ser aliviada. Es por eso que nosotros tenemos que distinguir los tipos de crisoles que estamos experimentando en nuestra vida y que de esta manera podamos sentir la paz de Cristo. La última parte, el crea. Identifica en tu vecindad las diferentes personas que estén pasando por diversos tipos de sufrimiento o dolor y ve y ayúdalas. De esta manera, no solamente serás una bendición para tu familia, para tu iglesia, sino también para tu comunidad, y podrás ser un alivio para la carga que aquella persona está experimentando. Esto ha sido todo por hoy. Esto ha sido el resumen de la lección de la escuela sabática. Espero que te pueda ayudar, que te pueda beneficiar. Los prometo que cada semana la calidad de reproducción del video, así como también la transmisión, será mejor. Pero empezamos con algo pequeño, aspirando que con la bendición de Dios este ministerio pueda seguir creciendo. Que Dios te acompañe, que Dios te bendiga y que el Señor pueda darte paz en tu corazón. Y recuerda siempre, tú no estás solo, Dios está contigo.